comenzar esta sesión. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Flores Castellán. He trabajado ya con algunos de ustedes. Para los que no me conozcan, formo parte del equipo de consultoría de SAP Business One. Y bueno, me han pedido esta tarde que platique con todos ustedes acerca de los principales complementos de factura electrónica que hemos estado implementando. La sesión no pretende ser como tal una asesoría de tipo fiscal, dado que, bueno, supongo que cada uno de ustedes, naturalmente, podrá contrastar la información que les presentemos con su área contable, con su área fiscal, para determinar cuáles son las situaciones o los criterios que aplicarán en sus casos particulares. Pero bueno, espero poder darles una visión general acerca de este tema tan en boga que es el de complementos para CFDI 3.3. Muy bien, nuestro temario es... procuramos no hacerlo tan rebuscado, tan extenso. Básicamente es una pequeña introducción a lo que son los complementos para facturación electrónica, haciendo énfasis en tres, como lo que serían el complemento de comercio exterior, el CFDI de traslado y el recibo electrónico de pago, o bien complemento de pagos, o como últimamente el SAT lo ha estado nombrando, una factura de pagos. Vamos a entrar en materia. Bueno, este tema ha estado bastante de moda en estos últimos meses, que es la implementación de factura electrónica en su esquema CFDI 3.3. A partir del 1 de enero de este año, es el único esquema de facturación válido, por lo tanto, no entrar en tantos detalles históricos. Eso ya se ha tomado o ya se ha abordado en otras sesiones por parte del SAT, por parte de nosotros como proveedores de la solución. Lo importante es que a partir de este año vamos a estar trabajando únicamente con el esquema de CFDI 3.3. Y bueno, el SAT ha estado tratando, según ellos, de simplificar parte de lo que es el manejo de factura. Veremos que en algunos casos, efectivamente, sí se ha hecho una mejora importante en temas de generación de información fiscal. En otros nos ha metido en aprietos, dado que algunas reglas de uso no son tan claras o son polémicas. La factura electrónica como tal sí ha recibido una limpiadita respecto a datos que se han eliminado, como lo que son todo lo que son las direcciones de los emisores y los receptores. Han alineado el esquema o la descripción de los productos y servicios a un catálogo estándar, pero el SAT se ha dado cuenta que no es suficiente. No es suficiente porque si empezamos a entrar en las peculiaridades de cada giro comercial, de cada actividad de cada contribuyente, la información pues ha quedado incompleta. Entonces, como una medida de identificar datos relevantes por industria o por ramo, se han estado generando muchísimos complementos que son nodos que se adicionan a la factura de forma obligatoria. Esto es muy importante. No nos están dando muchas opciones de si lo quieres hacer o no. Cuando el contribuyente cae en varios supuestos, tanto de actividad o sector. Actualmente tenemos publicados en la página del SAT el TFD, que es el timbre fiscal digital, que seguramente todos lo han visto. No son más que los nodos donde viene el timbre, los datos de emisión, los CSDs de nuestras facturas. A partir de ahí, pues tenemos estado de cuenta de combustibles, donatarias, compraventa de divisas, derechos e impuestos, leyendas fiscales, personas físicas integrantes de coordinados, turistas, pasajeros extranjeros, SPEI de terceros, el viejo complemento de tallita, CFDIs de registro fiscal, nóminas,
pagos en especie, por aquí tenemos otros tantos, vales de despensa, combustibles, aerolíneas, notarios públicos, bueno, un universo muy grande de datos que dependiendo esa actividad comercial de cada uno de ustedes, pues, tendrá que adicionar de forma mandatoria. ¿Por qué escogimos esos tres? Porque, bueno, son la generalidad. Como veremos, pues muchos de ustedes que se dedican a la exportación definitiva de mercancías o que prestan servicios al extranjero, pues están obligados a utilizar el complemento de comercio exterior. Otro que puede ser estresante y polémico es todos aquellos contribuyentes, en principio, que mueven mercancía en territorio nacional entre la matriz y las sucursales, deberían estar emitiendo el CFDI de traslados. Y bueno, el complemento de pagos, que también es algo general, ¿no? Todos aquellos que reciban pagos, ya sea en parcialidades o diferidos, que ahí caemos casi todos, estamos obligados a estar generando este recibo electrónico de pago. Los packs obviamente ofrecen un catálogo mucho más amplio. Nosotros como implementadores pues hemos trabajado con otros que a lo mejor no son tan generales, por ejemplo, el complemento de contribuciones locales, me ha tocado estar trabajando con él. Algunos, el complemento de nóminas, como que son de uso general, pero bueno, realmente en estricto teoría no son tan extendidos como estos tres que vamos a tomar como ejemplo. Muy bien. Platicaba hace rato que los complementos son obligatorios en el sentido de que existe toda una legislación por parte del SAT donde se nos dice que estamos obligados a usarlos si caemos en los supuestos. Vamos a ver que muchos de los fundamentos están, bueno, los que son contadores lo tendrán muy claro, un código fiscal de la Federación, ahí del IVA. En última instancia, en la resolución miscelánea se ha estado manejando mucho de información que debe presentarse, por ejemplo, en una factura impresa, o algunos supuestos que son cruzados, como lo que sería la factura de traslado, donde hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que definir ciertos criterios por el tema de la carta de porte. En resumen, bueno, el SAT publica en el portal los complementos, indica cuándo son obligatorios para cada una de las personas, y bueno, por ahí nos da un periodo de gracia, ¿no? De que cuando se publica un complemento, los contribuyentes que caen en el supuesto tienen 30 días naturales a partir de la publicación del complemento para empezar a adoptarlo, ¿sale? Muy bien. Empecemos entonces con el complemento de comercio exterior. Lo quise dividir en tres temas muy puntuales. El escenario actual, como les dije, dejando de lado todo lo que se vino manejando en el periodo de transición, lo que es los datos más relevantes que necesitamos, algunos comentarios que podemos hacerles en función de lo que hemos trabajado ya con otros clientes que tuvieron la necesidad de implementarlo. Y bueno, esperando que les pudiera servir para aquellos que están definiendo si lo van a usar o no, cuáles son las cosas que tienen que poner, digámoslo así, más atención. Muy bien, el complemento de comercio exterior. A partir del 1 de enero, los contribuyentes que enajenen en exportaciones definitivas requieren el complemento de comercio exterior y el pedimento como base de la documentación legal. No voy a entrar en muchos detalles sobre el COBE o lo que hace la agente aduanal porque creo que no es tanto tema de esta sesión, ¿sale? Queremos ver un poquito los aspectos prácticos del uso de estos complementos. Nuestra versión actual del complemento entonces es la 1.1. Las ventajas que tiene el uso de este complemento es que ahora existen nodos hasta preexportación a un título gratuito.
Los catálogos de fracciones arancelarias se actualizaron. Esto obviamente porque el complemento de comercio exterior tiene sus propios catálogos. Aquí listamos los 14 principales. Muchos están en armonía con los catálogos que trae CFDI 3.3, pero no necesariamente son los mismos. El caso más emblemático que podemos ver aquí es la unidad de medida. La unidad de medida, tenemos un catálogo gigantesco en CFDI 3.3. Para complemento exterior es mucho más pequeño. Y notaremos, los que ya lo han estado manejando, que no necesariamente están alineados. Pero bueno, tenemos 14 catálogos, claves de pedimento, colonias, códigos postales, estados, fracciones arancelarias, Incoterm, localidades, moneda, motivo de traslado, municipio, países, régimen fiscal, tipo de operación y unidad de medida. Los que hayan trabajado con el esquema 1.0 reconocerán muchos de estos nombres de catálogo. Incluso seguramente lo tienen implementado en sus bases de datos, pero bueno, hay algunas cosas que tendremos, digámoslo así, que retocar o validar. En teoría, el esquema de comercio exterior queda muy sencillito. La persona que va a exportar va a generar su factura en CFDI 3.3, va a integrar el complemento de comercio exterior y lo va a someter a timbrado ante su PAC. El PAC va a recibir la factura íntegra, va a validar información del exportador, importador y el despacho. Esto es importante porque unos datos que se van a estar validando mucho son fracciones arancelarias, unidades de medida y los domicilios del emisor. Ya nos quitaron el domicilio del cuerpo principal de CFDI, se quedó para el emisor solo el código postal. Pero como para efectos de comercio exterior quieren tener la trazabilidad completa de la mercancía, vamos a encontrar que la mayoría de nodos para comercio exterior son los domicilios. Entonces, estos domicilios, principalmente el del emisor, va a estar validado por el SAT. Codificaron las colonias, localidades, estados, municipios y, bueno, países. Entonces, en nuestro RP vamos a tener que tener perfectamente identificado el código de colonia, el código de localidad, el código postal, naturalmente, el código de municipio, estado y país. No se trata solo de identificar en qué supuesto está mi código postal y cuál es mi colonia. Existe una correlación entre catálogos. El sistema nos va a decir, si tu código postal es tal, la localidad que te toca es esta. Y las únicas colonias que pueden pertenecer a este código postal son estas otras. Y a su vez estas colonias pues pertenecen a este estado. O sea, vamos a tener que tener armonizado o homologado perfectamente todos estos datos a partir de la colonia. Todos esos datos están en esos catálogos de comercio exterior y el PAC va a validar que tengan esa correspondencia. El PAC entonces va a devolvernos, si pasamos todas las pruebas, hasta algunas validaciones numéricas que les voy a presentar, va a devolvernos la factura timbrada. Esto naturalmente se hace en la velocidad que ustedes están acostumbrados, unos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, se valida toda esta información, se regresa a nuestro exportador y el exportador va a utilizar ese documento vía su agente aduanal para elaborar el pedimento. En estricta teoría, entonces, los agentes aduanales van a estar trabajando solo con el pedimento y el CFDI para tener documentado este proceso de exportación. Naturalmente, el importador pues va a recibir su CFDI, que ya conocemos. Esto, en teoría, pues, es el bosquejo general de cómo estará trabajando esta parte de comercio exterior. Muy bien. Entrando en el detalle de los datos, se van a encontrar que para el caso del complemento exterior, cuando ustedes lo manejen o lo implementen, es transparente en el sentido de que la mayoría de información son datos, como les decía, de dirección, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sección del emisor. Ya he mencionado que ya como en el cuerpo principal solo viene el código postal,
vamos a tener que adicionar 10 datos o validar que existan esos 10 datos, que es el nombre de calle, que es un dato mandatorio, el número exterior, número interior, todo esto, si lo extrapolamos a Business One, seguramente son los detalles de la sociedad, ¿no? En el caso de que ustedes manejen sucursales, seguramente tienen toda esta información a nivel de almacén, porque, bueno, es como que la parte más frecuente donde se guardan estos datos, ¿no? Decíamos número exterior, número interior, la colonia. No vamos a poner del Valle Sur en el nudo de colonia. Lo que tenemos que poner es el número, voy a inventar un poco el dato, el número 4510 es mi colonia. Mi municipio es el 0327, mi localidad es la 432. Como verán, pues ya todo está codificado. La referencia sí me dan opción de poner pues un dato que pudiera ser hasta las coordenadas de GPS o entre qué calles colinda. El estado también debe estar alineado al catálogo, el país y código postal, como ya lo hemos mencionado. Muy bien. Ya que tenemos esta información identificada, entonces vamos a ver si caemos en el supuesto del propietario. Como sabrán, las facturas, hay una variante de factura que veremos un poquito más adelante, que es la factura de traslado. La factura de traslado es una factura en la cual se transporta mercancía que no necesariamente es nuestra. Si la mercancía que estamos transportando no es nuestra, entonces tenemos que identificar dos datos, que es el ID fiscal del propietario de la mercancía y el país de residencia. Esto solo aplica cuando son facturas de tipo traslado. Esto es, la mercancía no es mía, yo nada más la estoy llevando por encomienda de un tercero. Ya que tenemos estos datos, entonces nos vamos del otro lado. ¿Quién es el receptor del comprobante? El receptor del comprobante no es más que la persona física o moral que nos compró la mercancía. Lo que necesitamos es el ID fiscal. Este ID fiscal va a validarse dependiendo del país del que se trate. Si estamos exportando a Estados Unidos, se nos va a pedir el ID fiscal validando el patrón, que son 9 dígitos, sin guiones o caracteres especiales. Si exportamos a Brasil, no existe un patrón como tal, ahí podremos poner cualquier etiqueta que haga alusión al ID fiscal de Brasil. Principalmente lo que son las validaciones de países, estados y ID fiscal están muy ligados al tema de Norteamérica. Es decir, es posible que tengamos que validar algo para Canadá, para Estados Unidos, pero para Latinoamérica es poco frecuente. En Europa se nos piden algunos datos, como lo sería el número de exportador confiable, que bueno, si caemos en ese supuesto, tendremos que tener muy presente ese dato. Bueno, se nos pide entonces el ID fiscal, ya lo mencioné, el nombre de la calle, curiosamente es un dato mandatorio, según el anexo. Existen varios datos que son opcionales, números exteriores, interiores, colonia, municipio, localidad, referencias son opcionales, pero lo que sí es mandatorio es el código de estado, que también para Norteamérica sí hay un catálogo que tenemos que estar respetando. El país también es un código de país según catálogo. El catálogo de países de Business One no está alineado al catálogo del SAT. El SAT trató de alinearlo a ISO. Muchos catálogos tratan de seguir esa definición de ISO, pero bueno, vamos a encontrar algunas excepciones. Entonces sí tendremos que cuidar que el código de país que tenemos en Business One no es el código del SAT. Entonces ahí tendremos que hacer una especie de traducción para poder identificarlo. El código postal es requerido, pero no es validado en el caso de extranjeros. Muy bien. Ahora sí, dijimos, el receptor pues no es más que la persona a la cual emitimos el comprobante. Tenemos una nueva figura que es el destinatario, que el destinatario es a quien le estamos mandando la mercancía, no necesariamente es al que nos la compró. Bien podría ser un tercero o bien alguien con un ID fiscal distinto. En ese supuesto, si el receptor es diferente al destinatario, entonces necesitamos identificar el ID fiscal, que es la misma reglita,
la razón social de este destinatario o destinatarios, si es que son varios. Igual, nombre de calle, número exterior, número interior, colonia, municipio, localidad, referencia, estado, país y código postal. Traduciendo todo esto a Business One, prácticamente podríamos decir que los datos del emisor son los de detalles de sociedad o de nuestros almacenes cuando estamos emitiendo la mercancía. El receptor es básicamente los datos fiscales del socio de negocios que nos está comprando, y el destinatario, todos los nodos prácticamente pueden sacarse de la dirección de destino, también del dato maestro del socio de negocios. Yo creo que los datos que bien no pudieran caer en ninguno de los datos nativos de Business One, básicamente es el ID del propietario, si es que y su país de residencia, si es que no lo tenemos necesariamente como un socio de negocios. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue de aquí? El modo de mercancías. De mercancías son unos datos obligatorios y unos opcionales. Solo puse los obligatorios. Tenemos el número de identificación, que es un código que nos puede dar, puede ser el item code, el SKU, el número de catálogo del artículo, la fracción arancelaria, que como les decía, aquí tiene que estar alineado al catálogo de fracciones arancelarias, también es de forma obligatoria. La cantidad en aduana, aquí les voy a platicar un poquito más adelante, la problemática que hemos llegado a encontrar es más frecuente de lo que yo esperaba. La cantidad en aduana es la cantidad de producto exportado en función de la unidad de medida en aduana. Esto no necesariamente es la misma unidad de medida de la partida de mi factura normal. Tenemos también un valor unitario, que es el valor de la mercancía expresado en dólares. Todo el complemento de comercio exterior se maneja solo en dólares americanos. Este valor unitario también pudiera ser o tener discrepancias con el precio ya descontado en Business One. Tenemos por aquí unidad en aduana, que es la unidad de medida en aduana, pero esta unidad de medida está en función de la fracción arancelaria. Vamos a encontrar en el catálogo de fracciones arancelarias que dependiendo de la fracción es la unidad de medida que puede emplear y no necesariamente están alineadas a la forma en que estamos expresando los artículos que vendemos. Aquí pasa algo curioso. También por resolución miscelánea sabemos que el valor en aduana no necesariamente es el valor factura. Puede haber ciertas discrepancias debido a que la métrica es diferente. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos también el valor en dólares, que es un nodo que nos trae el valor total por partida de cada producto que estamos exportando. Este valor dólares sí pudiera llegar a tener alguna discrepancia con respecto a las partidas que estamos exportando. De aquí tenemos identificadas tres problemas principales. Como les digo, esto está basado en la experiencia que hemos tenido implementando esta parte, ¿no? Por una parte, es que puede faltar información fiscalmente relevante en los datos de los receptores de los comprobantes fiscales. He visto que muchos clientes tienen el problema de que no tienen el ID fiscal, como que no es un dato que en la versión 3.2 fuera tan indispensable como lo es ahora. El SAT no tiene todas las reglas de validación de todo el mundo. Como les decía, pues solo agarrar unos cuantos países que hizo la validación, si es numérico, si es alfanumérico, cuántos dígitos trae, cuántas letras. Pero lo hizo con sus principales socios comerciales. A pesar de esto, de repente sí vamos a encontrar que se nos pide que definamos el ID fiscal. ¿Sale? Entonces sí es un dato que de repente he visto que como que no es tan claro, a pesar de que en teoría sí se debería tener, por la razón que sea, no está tan a la mano, ¿no? Los domicilios también pasa algo similar. A lo mejor con exportación no es tan común, pero bueno, al final prácticamente se nos está pidiendo como mandatorios el nombre de la calle, el estado, el país y el código postal. El código postal también está validado
en algunos casos, no en todos. Igual, Norteamérica como que sí validan más la estructura. Creo que el código postal de Estados Unidos son 5 dígitos, un guión y 4 dígitos más. O al revés, perdón, no recuerdo ahorita exactamente cómo está el patrón, pero bueno, sí existe y se tiene que estar respetando. Otro, otro punto importante es lo que les mencionaba, las discrepancias en la unidad de medida respecto a la unidad de medida de venta, de acuerdo con mi CFDI normalito, con mi unidad de medida en función de la fraccionaria arancelaria. Este es un caso que nos pasó hace poco. La venta, según Business One, era en piezas y la fracción arancelaria solo permitía expresar la unidad de medida en kilos. Aquí no hay mucha vuelta que hacerle. Como no es una validación propia de Business One, si ustedes le preguntan al PAC si también pueden hacer alguna excepción, les va a decir que tampoco, que ellos también tienen que validar los patrones de acuerdo con lo que establece el SAT, y si el SAT indica que no es posible la combinación de unidad de medida en aduana con la fracción arancelaria, el documento no puede ser timbrado. Entonces, ahí no queda otra más que revisar con la agente aduanal, en principio, si vamos a tener alguna situación como estas, o en su defecto, si es necesario, incluso, si el agente aduanal también está absolutamente convencido de que sí procede este asunto, entonces revisarlo directamente con el PAC. El tercer punto que hemos visto que está siendo complicado el manejo del complemento es el cálculo de límites de desviaciones en valor en aduana. Como les decía, no necesariamente el valor de la factura va a corresponder con el valor de complemento. Sí tenemos por ahí unas reglitas para cálculo de desviaciones de este valor en aduana. El SAT nos dice, si tú quieres calcular tu valor en aduana, calculas un valor mínimo y un valor máximo. La fórmula es la que están viendo en pantalla. Básicamente es cantidad en aduana menos 10 elevado a la menos número de decimales de cantidad dividido entre 2. Y ese producto, bueno, más bien esa resta, se multiplica por el valor unitario en aduana, que también debe de tener un cálculo de 10 elevado a la menos número de decimales del valor unitario. Normalmente son 2 dígitos. Dividido todo esto entre 2. Y después calculamos un valor máximo con una fórmula similar. Nuestro valor unitario y nuestra cantidad deben dar como producto un valor en aduana que esté entre estos dos márgenes. De lo contrario, van a obtener un bonito mensaje que les dice que el valor unitario, el complemento, no corresponde con el mínimo o el máximo permitido. Yo creo que este es el cálculo que pudiera ser más complejo, pero se está presentando más cuando ustedes se ven obligados a convertir las unidades de las partidas de la factura en unas unidades compatibles con estas unidades en aduana. Para acabarla de complicar más, algo que nos ha pasado mucho, yo creo que todos cayeron en algún punto en el supuesto, es que todo esto es redondeado. Porque a pesar de que los anexos nos hablan de que los cálculos pueden ser decimales a 6 dígitos, para efectos de validar bases, impuestos, nos han estado forzando a redondear hasta centésimas. En el caso de ustedes que caigan en el supuesto de exportación, me queda clarísimo que cuando son importaciones con valores muy altos, hablando de cientos de miles de dólares, considerando estos 4 dígitos que normalmente trae el tipo de cambio, porque siempre se ha manejado así, sí podemos tener discrepancias importantes en el valor de los documentos o de las mercancías por ese manejo de este redondeo, ¿no? Hasta centésimas. Aquí nos dice la regla, el resultado se redondea hacia arriba a centésimas. No sé, no sé, vamos a seguir platicando de los otros dos complementos y al final abrimos la opción de estar platicando sobre dudas o sobre
sobre algún supuesto que quieran compartir. ¿De acuerdo? Como les decía, el complemento de comercio exterior, en fin, en la forma de operar tanto de la facturación nativa como de el manejo con PACs, no es complejo. No es complejo operativamente hablando, porque al final la persona que está manejando la factura de exportación debe de tener claro datos que usualmente ya se manejan, como son estos del valor, las direcciones, el motivo de traslado, si es que aplica, el Incoterm, que también no lo manejé aquí, pero bueno, son datos que forman parte de la cabecera de este complemento. Tanto la solución nativa de Business One como los packs con los que metemos otro tipo de implementación de factura manejan todos estos complementos, ¿no? A lo mejor con algunos ajustes por el origen de datos, pero realmente es muy transparente, según yo, en la generación de una factura de comercio exterior, ¿no? Muy bien, vamos a platicar de el segundo complemento, que de repente el SAT no lo considera tanto como un complemento, ¿no? Que es el CFDI de traslado. El CFDI de traslado es una factura. Es una factura que, aunque voy a manejar la hipótesis de que eh, esto lo hacen todo, me queda claro que muchos no lo hacen. Pero bueno, es un comprobante que se emite para amparar el traslado de un lugar a otro del territorio nacional de mercancías. Estas mercancías pueden ser propias o bien pueden ser de un tercero, del propietario de los bienes que nos contrata para hacer ese transporte de mercancías. El CFDI de traslado, entonces, puede ser emitido por el dueño de los bienes o por las personas que cuentan un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar el transporte de mercancías. Aquí veremos que esto es coyuntural. Quien regula el tránsito de productos en las carreteras del país, pues, en teoría es la SCT, por el tema del transporte como tal, y por otro lado son los requisitos fiscales para garantizar que esa mercancía pues no sea objeto de algún hecho ilícito, ¿no? Entonces, el CFDI lo tiene que emitir el propietario del bien o las personas que cuentan con este permiso de la SCT para realizar el transporte de mercancías. Esta factura de traslado es la única que en principio nos permite asentar un valor cero en los precios de las mercancías. Aquí ya seguramente algunos de ustedes lo han estado experimentando. La factura electrónica en CFDI, como normalmente se maneja, no permite poner un precio antes de descuento que equivalga a cero. Las mercancías siempre deben venir con un precio. A lo mejor le podemos aplicar un descuento de 100% y el valor unitario de la mercancía al final me da cero, pero siempre tengo que partir de un precio. Pero para traslados, la mercancía sí puede tener un precio base de cero. Es el único, o es la única clase de factura que puede tener este precio en cero. Aquí entramos un poquito a lo que dice resolución miscelánea. Básicamente lo que nos dice la resolución miscelánea es que se tiene que identificar lugar y fecha de expedición, la clave del RFC de quien expide este CFDI, número de folio y serie de comprobante, la descripción de las mercancías que se están transportando. Si esto aparte se hace por cuenta de un tercero, entonces tenemos que adicionar, esto es, más bien, si estamos haciendo esto para una importación, tenemos que añadir el número y fecha de documento aduanero, conceptos y montos pagados por el contribuyente, tanto al proveedor que nos vendió la mercancía, como las contribuciones que ya se pagaron
para el internamiento de la mercancía. La SCT, que es la que estaba regulando en la transferencia de mercancías, publica lo que son las cartas de porte. La carta de porte no es un CFDI de traslado y un CFDI de traslado no es una carta de porte, son documentos diferentes. En algún momento, la verdad es que no conseguí la versión actualizada, no sé si todavía lo publicaron. La SCT en el 2015 publicó un formato de carta de porte que trae todos los datos que son mandatorios. Sin embargo, trataron de consolidar datos que son fiscalmente relevantes como datos que los obliga la ley para efectos del transporte de mercancías. Entonces, en este comunicado de la SCT, entonces nos llega a indicar qué datos pudieran ser datos comerciales que no son fiscales y deben estar en esta carta de porte. ¿Sale? Este es un ejemplo, está publicado en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 2015. El formato o esta fecha de 2015 todavía era para CFDI 3.2. En teoría deberían estar sacando una versión para 3.3, muy parecida, pero bueno, alineándola a los nuevos catálogos. Hay algunos datos aquí, por ejemplo, impuestos no vienen, no se detallan en la factura de traslado, pero indemnizaciones no es un dato fiscal, etcétera, ¿no? Esto obviamente se puede consultar completo en el Diario Oficial, en la fecha que estamos manejando aquí. Ahora, lo que les interesa a muchos de ustedes es, para empezar, tenemos el tema de que Business One de forma nativa, pues no soporta facturas de traslado, no es una figura que exista desde el punto de vista nativo, comercial, de la herramienta, ¿sale? Como veremos, esta es una especie de factura que no trae importes de la mercancía, solo trae el detalle del destinatario, la descripción de las mercancías y poco más. Entonces, si ustedes tienen la opción de facturación nativa, van a encontrar que no tienen la factura de traslado. Los que están interesados en generarla, sí podemos utilizar algunos add-ons de timbrado para emitir este documento. No quiero manejarlo así, pero por ejemplo, la facturación nativa no tiene esta figura, pero bueno, los que tengan, por ejemplo, NTLink y quisieran sacarla, sí existe la posibilidad de implementar esta figura. Como este es un documento de traslado, nos apoyamos en el documento de traslado como tal del módulo de inventarios para estar generando un archivo que sería timbrado por el PAC y bueno, generando este XML. Entonces, en Business One de forma nativa no lo trae. Sí es posible a través de un add-on implementarlo. Hay que considerar también que algunos transportistas no acostumbran a emitir el comprobante por el servicio prestado. No debe confundirse el hecho de que el transportista que me está haciendo el servicio me tiene que entregar una factura o un CFDI por su servicio de transporte, del hecho de que tengo que generar una factura o él tiene que generar una factura, un CFDI por el traslado de la mercancía. En teoría se tienen que estar manejando estos dos documentos, CFDI de traslado, su CFDI por el servicio que me está prestando. Y bueno, como les decía hace rato, el CFDI de traslado no es un reemplazo de la carta de porte, porque el CFDI de traslado no trae información comercial y no cumple con lo establecido en la Ley de Comunicaciones y Transportes para generar esa carta de porte. Entonces, son documentos diferentes, aunque pueden tener información común. Ahora, algo que no pusimos aquí, pero que sí puede dar mucha tela de dónde cortar, es quiénes están obligados a estar generando el CFDI de traslado. Yo creo que si ustedes le preguntan al SAT, pues el SAT les va a decir, pues todos los que muevan mercancía. No importa que sea transporte local, transporte nacional,
no importa que la mercancía sea tuya y se la estás mandando a una sucursal, en estricta teoría, pues bueno, tendrías que estar generando una factura de traslado, aunque sea por esas maniobras que estás haciendo en tus propios almacenes. Y bueno, considerar que el CFDI de traslado es un documento que se tiene que generar y timbrar antes de mover la mercancía y no después. Naturalmente no queda claro el tema de en qué momento me revisaría si lo cumplí o no. Pero bueno, tampoco se trata de estar trayendo los XML timbrados. La autoridad es muy clara en ese sentido. Debes de traer la versión impresa de esta factura de traslado como comprobante de que generaste el documento. No lo pusimos, como les decía en la presentación, pero bueno, sí es algo que recomendamos revisar naturalmente con su área contable, su área fiscal, sobre si caen o si bajo su criterio este documento tendría que estarlo generando por esa transferencia entre sus sucursales. Muy bien. El tercer complemento del que les queríamos platicar un poquito es el complemento de pagos. Complemento de pagos, podríamos darles dos buenas noticias. La más importante es que el complemento de pagos en estricta teoría es obligatorio a partir del 1 de abril. En este punto, como ustedes saben, su generación es opcional. La otra buena noticia que creo que podríamos darles es que prácticamente todos aquellos de nuestros clientes que han estado en el proceso de generar, o más bien de implementar la factura electrónica, pues prácticamente ya tienen habilitada esta opción. No es como que se tenga que abrir un proyecto nuevo para ver, para ahora implementar el recibo electrónico de pagos o complemento de pagos. ¿Sale? Aquellos que incluso tengan ya facturación nativa, pues bueno, no tienen que hacer algo diferente. Ahorita voy a hacer un ejemplo solo con facturación nativa. Lo que me interesa mostrarles es el criterio de generación de este complemento de pagos. No tanto si lo hace Netelink, si lo hace Carvajal, si lo hace Factura Action. Al final, la lógica del proceso es muy similar, aunque de repente las ventanas pues, puedan ser distintas, ¿no? Porque estamos hablando de packs distintos, de métodos de implementación diferentes. Muy bien. Este complemento de pagos tiene dos beneficios que a mí me gusta resaltar, que de repente causan un poco de confusión. El primero es que simplifica el proceso de pago en parcialidades. Anteriormente, los que ya tienen tiempo con el ERP y estuvieron o en algún punto nos solicitaron la facturación en parcialidades con esquema 3.2 o CFD, los que ya llevan mucho más tiempo, normalmente la respuesta era que Business One era incapaz de estar generando múltiples facturas ligadas a la misma operación por montos que se compensaron entre sí, que era el espíritu de lo que era el pago en parcialidades. Ahora el pago en parcialidades es algo muy simple. El pago en parcialidades implica que vamos a generar una factura por el total de la operación. Vamos a indicar que es un PPD, un pago en parcialidades, y después únicamente cuando empecemos a registrar los complementos de pago estaremos cumpliendo con el proceso de registro de las partes o de esas parcialidades. No hay que hacer más. Entonces, eso es importante. Ahora sí es mucho más sencillo estar procesando estas parcialidades. Y un segundo punto que a lo mejor no es un beneficio propiamente desde el punto de vista del RP, sino para aquellos que en su momento pudieron tener algún tema con la presunción de ingresos o de deducciones porque
no se enteraron que sus facturas ya se les habían cancelado, o que estuvieron. Ahora, una factura que tiene asociados complementos de pagos no puede ser cancelada. Entonces, eso nos da cierta transparencia, cierto control para evitar ciertas malas prácticas de estar generando facturas o cancelándolas para estar moviendo sus ingresos acumulables, ¿no? ¿Qué necesitamos para estar manejando el complemento? Como les decía, prácticamente todos ustedes ya pueden estar generando este complemento. Me queda muy claro que en este periodo de transición o de gracia que nos dieron hasta el 31 de marzo, la autoridad podría sacar algún ajuste. A eso me temo que no tenemos mucho control. Pero bueno, básicamente lo que necesitamos es que las facturas que estén relacionando con sus pagos estén timbradas. ¿Sale? Un dato mandatorio en el complemento de pagos es que exista una factura que tenga un timbre asignado. La guía de llenado también nos ofrece la posibilidad de estar generando complemento de pagos de forma individual o bien consolidando por contribuyente o por socio de negocios, hablando en términos de businessman, consolidando todos los pagos que hayamos recibido a más tardar el 10º día hábil del mes siguiente. Entonces, este proceso de timbrado de estos complementos de pagos incluso podría ser parte de nuestro cierre mensual. De esta manera, disminuiríamos un poco el riesgo de estar timbrando pagos que después tendríamos que estar haciendo unos cuantos malabares para corregirlos si es que están mal asignados. Algo importante es que en teoría dice, los complementos de pago no pueden cancelarse en el sentido estricto, pero sí pueden ser reemplazados por un nuevo complemento de pagos relacionándolo con el original o mediante la emisión de un documento de egresos, o sea, una nota de crédito por ese pago registrado de forma indebida, ¿no? A lo mejor me hicieron un pago, lo timbré y después me dijeron, ¿sabes qué? Ese pago no era para ti, perdón. En esos supuestos sí podemos hacer ese tipo de correcciones. No me gusta decir que se puede cancelar porque en realidad o lo estamos reemplazando por otro complemento de pagos o lo estamos reemplazando por una nota de crédito. Pero siempre tiene que haber como que un documento de reemplazo. Por eso para mí como que no es una cancelación al uso. Inclusive dice, si de plano te pagaron algo que ni siquiera ibas a aplicar en un futuro, ahí sí lo puedes devolver, pero tendrá que ser con otro complemento de pagos que tendrá un valor de $1. O sea, siempre se requiere, y es un tema que veremos en una sesión posterior, siempre se quiere reemplazarlo y relacionar el documento nuevo con el documento sustituido. Tenemos dos grandes supuestos en el tema de cobranza. El esquema más sencillo, que es el pago en una sola exhibición. Esto lo pueden consultar en la guía de llenado, naturalmente, con toda calma. Este es el esquema simple, ¿no? Se genera una venta. En esa venta más bien requerimos el pago de los productos. Nuestro cliente pues, recibe esa instrucción de pago y los paga. Nosotros recibimos el pago y entonces emitimos un CFDI. En ese supuesto no hay complemento de pagos porque es una sola exhibición y es al momento. Y entonces nuestra forma de pago prácticamente sí podemos establecerla desde aquí. Se pagó con transferencia, se pagó con cheque, se pagó con efectivo. En tema de parcialidades o diferidos, el esquema está muy complejo, pero realmente también es un criterio muy simple. Vamos a efectuar la compra y antes de que nos paguen, emitimos el CFDI. Normalmente lo ponemos como forma de pago 99, que es por definir. Bueno, se recibe este comprobante y ya cuando por fin
se realiza el pago, recibimos el pago y generamos el complemento de pagos por la parte que nos pagaron. Ya después solo quedará pues enviar ese CFDI por complemento de pagos. Y entonces tenemos básicamente la emisión del CFDI por el monto total de la operación en este punto. Y acá abajo tenemos la emisión de los complementos de pago por todas las mensualidades, o todos los pagos que nos hagan para liquidar esa operación. Digo, este esquema lo tomé de la guía de llenado, no es un secreto, está un poco más complejo, pero bueno, en sentido estricto son esos dos momentos, ¿no? Determinar si se va a pagar en el momento o no. Si no se paga en el momento, entonces se necesitará generar ese o esos complementos de pago por cada parte que nos liquiden. Creo que esta está duplicada. Ahora, ¿qué pasa con las versiones impresas de los complementos de estos? ¿Van o no en el formato impreso? Tenemos otra regla de resolución miscelánea. Básicamente nos dice, tratando de representaciones impresas del CFDI, en este caso es por pagos realizados conforme lo dispuesto con la regla 27135, o al señalado en las fracciones anteriores, deberán incluir la totalidad de los datos contenidos en el complemento de pagos. Esto no es más que la confirmación de que los datos del complemento de pagos deberían estar mostrándose en la factura o en la versión impresa de la misma. Entonces, quizás allí haya necesidad de repente de ajustar algún formato para mostrar algún dato relevante, dependiendo del complemento que estemos asignando. Ahora, antes de pasar a la sección de preguntas, me gustaría hacer una pequeña demostración sobre el proceso de registro de los pagos. Muy bien. Para esto vamos a tener socio de negocios, 01080. Este socio de negocios tiene algunas facturas, no muchas. Tenemos varias posibilidades para el tema de el timbrado. Lo que normalmente se está procesando es, nos vamos a pagos recibidos, tomamos o invocamos el socio de negocios, aquí podemos validar que la factura tenga o no un timbrado, en este caso es la factura 5. Por regla general, seleccionamos la factura, el importe, la serie tendrá que ser fiscalmente relevante, registramos los datos del pago. En el caso de Nativa, en documento electrónico ponemos generar, indicamos la forma de pago. Y creamos. Aquí, como ustedes saben, pues hay que esperar unos segundos para obtener la respuesta por parte de nuestro PAC. ¿Listo? Este ya está timbrado. Esto sería como que el esquema normalito. Genero el pago. Esto está indicado como generar.
En el caso de Netlink no tengo esta ventana, obviamente, pero tengo campos de usuario que prácticamente traen el mismo comportamiento. Dicen timbrado, generar, traen la forma de pago, naturalmente, y cuando ustedes lo generan, lo procesa en Netlink y les devuelve, a lo mejor no aquí, pero sí en campos de usuario, el dato del timbre si es que si fue procesado. Otra variante, aprovechando el periodo de gracia que me indica la propia miscelánea, déjenme ver, ¿cuál otra puedo tener por aquí? Pruebas fallidas. Esta. Pudiera ser que lleno mi factura de la misma forma. Pero usamos la opción de generar más tarde. Cuando eso pasa, al menos con la facturación nativa, a lo mejor llega mi cierre de mes, ya por fin me decido a procesar estas cosas y voy a tener aquí en espera ese recibo y lo generamos desde aquí. En el caso de NT-Link, lo que tendremos es un campo de usuario donde escogiéramos la opción de pendiente y después lo cambiamos a procesar cuando por fin queramos que sea timbrado. Como les digo, la lógica es la misma, pero las ventanas pudieran ser ligeramente distintas. Aquí ya obtenemos el documento timbrado. ¿Qué pasa con las sustituciones? Las sustituciones son un caso interesante. Las sustituciones me dicen, toma el documento. En términos de Business One, yo puedo decirle cancelar. Esto me hace una cancelación contable. Me vuelve a abrir el documento para efectos de Business One. Pero el timbre sigue activo en el SAT porque, recuerden, no puedo cancelar un timbre. Lo que tengo que hacer es volver a meter mi pago. A lo mejor mi pago ni siquiera es el mismo socio de negocios. Eso no importa. Cargo mi pago corregido. Selecciono ahora sí mis datos de forma correcta. Le doy generar. Escojo, bueno, si quiero timbrar en este momento, pero me busco las conciliaciones canceladas y busco mi timbre que voy a reemplazar. Ya que lo escogí aquí, lo creo. Me faltó algo, perdón. Vamos a revisar que todo esté en orden. Ahora sí, todo feliz y bonito. Datos de pago, documento seleccionado, creamos. Esperamos unos segundos. Ya está timbrado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar?
Pagos. Por aquí va a haber un nodo que diga relación. Complemento, pago. Documento relacionado. Creo que esta no era. Lo creamos a las 5:02. Estos son los otros. Ah, aquí están. 5:02. Vamos a tener el nodo de tipo de relación 0,4. El 0,4 es la relación reemplazo de un CFDI previo. Existen otras variantes. Por ejemplo, déjenme ver si tengo otra factura que pudiéramos usar porque están fallidas. En facturación nativa tenemos en socios de negocio, en reconciliación interna, dos ventanas. Por un lado es la reconciliación de toda la vida, que es la reconciliación de documentos, que ya conocen. Vamos a descubrir horrorizados que si nuestras series son digitales, cuando entremos a reconciliación interna normal no nos va a mostrar nada, porque el sistema separa las facturas y pagos de series que no son digitales de aquellas que sí están sometidas a un proceso de timbrado. Voy a cerrar esta ventana, vamos a irnos a reconciliación electrónica, vamos a seleccionar lo mismo, y aquí vamos a encontrar todas aquellas facturas que puedan ser timbradas. Incluso tenemos nuestra pestaña para llevar a cabo el proceso de documento electrónico. Esta reconciliación es muy peculiar. Si nosotros, déjenme ver si está 13, si nos sirve, ok, esta no nos sirve, vamos a tomar la número 6. Esta, la factura 4 sí nos sirve para el ejemplo. Ok. Nosotros podríamos irnos a pago recibido, no seleccionar ninguna factura, adicionar los datos de pago. Vamos a poner el importe manualmente porque no seleccionamos nada. Vamos a poner 330.60. 330.60. Vamos a darle OK. Aquí si lo dejo como generar, no va a pasar nada. Aquí no escogí una factura. Como no escogí una factura, el documento no va a poder ser timbrado en primera instancia. Por más que le demos tipo de creación generar, no va a hacer nada porque no tiene una factura con un UID válido. Y es donde entra en juego esta ventana. 01080. Aquí vamos a poder observar nuestra factura y este pago recibido. Aquí ya le puedo decir tímbralo con una transferencia electrónica de fondos. Vamos a ver qué pasa. La reconciliación electrónica es una especie de documento. No es un documento contable al uso, porque no me va a hacer ningún asiento contable. Pero me va a amarrar una factura con su pago y va a proceder a timbrarlo si cae en ese supuesto. Ahorita lo hice con un esquema de una sola factura, pero nada me impide en algún punto utilizar múltiples facturas y estarlas sometiendo a este proceso de timbrado. Ya es cualquiera de los que hemos visto.
una factura, un pago, muchas facturas contra un solo pago o pagos parciales. Muy bien, esto es a grandes rasgos cómo está trabajando este complemento de pagos. En facturación con NT-Link es una forma muy similar. Pero bueno, no queríamos convertir esto en una especie de capacitación o atención de dudas sobre packs puntuales porque los packs son muy diferentes. ¿Sale? No es la intención revisar cómo se timbra con cada pack. Me temo que ahí sí podemos, o tendrá que ser el método tradicional de levantar un ticket o revisar ese tipo de asignación, porque les digo, el proceso general es así, pero sí hay variantes con respecto a qué pack uso, qué mecanismo utilizo para estar generando la factura. Voy a regresarme a la presentación y bueno, digamos que esta es la parte de teoría que quería platicar con ustedes, mostrarles un pequeño ejemplo y bueno, me gustaría ver qué dudas o comentarios pudieran tener de los temas que hemos visto. Desconozco si todos tienen acceso a micrófono en su máquina. Si quisieran ponerme sus dudas en el chat y con gusto las vamos leyendo y comentando. Me preguntan la cancelación de complemento. Ok. Y como les decía, el complemento de pagos timbrado no puede ser cancelado. Siempre tiene que ser reemplazado. ¿Cómo es el reemplazo? Básicamente necesitamos voy a hacerlo con mi último ejemplo. Déjenme ver cuál podemos tomar. Mencionábamos que se compone de dos partes este proceso. Por un lado es el Business One. En Business One vamos a tomar el pago que originalmente registramos y lo vamos a cancelar con nuestro botoncito del lado derecho. Nos va a marcar el pago recibido como cancelado, pero esta es una cancelación documental. El timbre sigue vivo para efectos del SAT. Lo que vamos a tener que hacer es generar un nuevo pago. Les decía yo, y esto es importante, como esta es una especie de reemplazo o de corrección, tenemos que registrarlo de forma correcta. A lo mejor ni siquiera es el mismo cliente. Ojo, a lo mejor nuestro capturista o la gente de cobranza se equivocó y no le asignó el pago al cliente que estábamos, al cliente correcto. ¿No? En el mejor de los casos, le atinó al cliente correcto, pero no le puso a la factura que debía ser. En ese supuesto es cuando cancelamos y generamos un nuevo pago. Ese nuevo pago lo vamos a poder marcar como timbrable, pero tenemos que indicarle cuál es el pago que cancelamos para corregir el que estamos metiendo. Bueno, tenemos que llenar todos los datos, si no, no va a funcionar. Pero estos datos ya los conocen. Lo más importante del pago es aquí escoger cuál es el que estamos sustituyendo. Y entonces procedemos a generarlo. Y eventualmente a timbrarlo. Como les decía, tenemos la opción de timbrarlo en el momento o bien
dejarlo pendiente hasta nuestro cierre de mes o hasta el momento que consideremos más adecuado llevar a cabo el proceso. Es importante que ustedes validen que cuando obtengan el XML que hace referencia a otro, los nodos de documento relacionado traigan el código correcto, que en este caso es un 04, es un reemplazo, y que ya los datos pues sean los correctos. Muy bien, voy a ir con otra pregunta. Perdón, si de repente sienten que me lo salto, no es mala intención, es que dice, en mi caso yo no facturo de forma nativa. ¿Cómo se genera la asociación del complemento de pago en el UID original? Como les decía, no es... para poder decir cómo se hace, me temo que sí deberíamos tener ejemplos por cada pack y no es como que el objetivo de la sesión. Permítanme. A ver si puedo mostrarles. Muchos tienen NetLink. El proceso es ligeramente diferente. No va a timbrar porque esta máquina no tiene NetLink al uso, pero es muy similar. Pagos recibidos. Ustedes registran su pago, pero no van a tener la pestaña de documento electrónico. Pero del lado derecho sí tienen si el CFDI se va a timbrar en el momento o si tiene un estatus pendiente o irrelevante. Con NetLink ustedes definen el tipo de CFDI, la forma de pago, porque esta sí es mandatoria para y eventualmente la confirmación del pack si la necesitan. Y eso es todo. Cuando ustedes le den actualizar o crear y esto diga timbrar, va a procesar el CFDI y les va a devolver el timbre. Cuando es una cancelación, en la parte de los campos de usuario, ustedes definen el tipo de relación. No sé si se alcance a ver por la resolución de la pantalla. En mi caso le podríamos, no sé, por ejemplo, 04, y en folio que se cancela, referenciarlo al número de pago recibido que están reemplazando. Igual, al darle crear, y esto está en timbrar, y traigan indicado esto, el sistema va a generar el complemento relacionándolo a la clave 04. Como verán, es parecido, pero bueno, los datos están en lugares distintos. La utilización de CFDIs de complementos se puede utilizar en facturación no nativa. Claro, es este ejemplo. En este caso, por ejemplo, esto es NetLink. Y como es NetLink, como les decía, se llenan los datos del pago recibido igual, pero bueno, en los campos de usuario van a encontrar las opciones de timbrarlo, del folio del pago, el tipo de relación si es una sustitución. La mayoría de packs con los que hemos estado trabajando funcionarían así. Pero bueno, NetLink es el caso más emblemático porque muchos de ustedes tienen NetLink. ¿Cómo timbra un pago anticipado que no tiene una factura a cuál relacionar? No puede timbrarlo. Tiene que quedarse en suspenso hasta que usted genere una factura o bien generar una factura de anticipo. Timbrar la factura de anticipo y entonces aplicarle el complemento de pago. Actualmente no es obligatorio timbrar un complemento de pagos. Perdón, no es obligatorio timbrar un complemento de pagos de un anticipo. Pero eso puede cambiar. Es similar como timbra un pago anticipado que no tiene una factura a cuál relacionar. No se puede hacer. Ahora, no se preocupen si no pueden hacerlo en el momento. Como les decía, ustedes tienen hasta el día 10 del siguiente mes
para timbrar sus pagos. O sea, no es algo que tenga que hacerse de forma mandatoria en el momento. No sé si alguien tenga alguna otra preguntita. Fernando Castañeda, buenas tardes. No. La recepción de anticipos. Los anticipos los vamos a tocar en otra sesión del día 19. Que son casos especiales, combos, retenciones, aplicación de anticipos. El anticipo es, no lo tengo preparado, no es como que parte de aquí, pero les platico, básicamente es el anticipo, el SAT nos está limitando a que solo pueda generarse un documento de anticipo cuando no se conoce bien el precio o el servicio que se está prestando. Eso limita mucho, en teoría, el alcance del anticipo. Si yo conozco qué le voy a vender al cliente, solo que no se la voy a vender ahorita, tendría que estar generando una factura normal o una factura de reserva, ya no un anticipo. Y aún así optamos por el anticipo solo puede tener un código de artículo especificado por el SAT, no puedo especificar los productos que le estoy vendiendo. Bajo esa premisa, yo genero el anticipo o la factura de anticipo, la timbro y cuando genero la factura por el total de la operación, lo relaciono con el anticipo. La relación es con los campitos de tipo de relación dativos o de usuario, pero no los reconcilio desde el punto de vista de Business One. Hasta el momento que genere la factura, tengo que generar aparte una nota de crédito relacionada con este anticipo y aplicarlo contra la factura. Entonces, como les digo, es un escenario complejo, sí lo vamos a tocar. No lo quisimos meter aquí porque no es propiamente complementos. Entonces, pero bueno, revisaremos el tema con algún caso práctico en esta sesión que tengamos el otro día. El complemento de pagos no tiene que ver con la relación de documentos. El complemento de pagos, estaré generando un complemento de pagos por el anticipo. Cuando me paguen la factura ya descontada del anticipo, genero otro complemento de pagos si es que fue un PPD. Pero ya no es propiamente complementos. Y bueno, como les decía, para el anticipo no necesariamente debo timbrarlo, al menos así está hasta hoy. Eso puede cambiar. Voy a leer la siguiente pregunta. En el ejemplo se hizo con la facturación no nativa, sí se hace el timbrado, sin embargo tampoco timbro en SAP. Lo hago desde la página del PAC. ¿Es necesario levantar un ticket para poder las horas? Ok, a ver. Dice, se hizo la facturación no nativa. Ok, se hizo el timbrado, sin embargo, no timbro en SAP, ok. Lo hago directamente desde la página del PAC, ok. ¿Es necesario levantar un ticket para poder tener la opción de asociación de complemento de pagos? Sí, me queda claro. Sí, en todos los casos que ustedes ya tengan implementada su factura electrónica como el NetLink o la nativa y están teniendo problemas para generar el complemento, aunque no es mandatorio por parte del SAT, ustedes ya pueden levantar la mano vía soporte para revisar las causas por las cuales pudieran no estarse timbrando. Pero bueno, si ustedes están con nativa o si están con NTLink, sí deberían estar pudiendo generar ya su timbrado del complemento de pagos. En el caso de otros packs, me temo que sí hay que revisar los casos, pero bueno, con toda confianza nos pueden levantar un ticket para revisar el supuesto por el cual pudiera no estarse generando. Muy bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? No sean tímidas,
traslados y comercio exterior, digo, sé que a lo mejor son comercio exterior y traslados, sé que no aplican para todos, ¿no? Sé que la mayoría de dudas sí tendrían que ver con esta parte del complemento. Pero bueno, con toda confianza, si quieren compartir algo es el momento, todavía tenemos bastante tiempo. ¿El complemento de comercio exterior solo aplica para exportación? Sí. Sí, la exportación, de acuerdo con los criterios del SAT, puede ser exportación de un producto o servicio. Dependiendo si es producto o servicio, algunos datos ya no son, ¿cómo decirlo?, requeridos, pero bueno, sí, en el caso de todos aquellos que exporten con la exportación A1, que es la exportación definitiva, sí están obligados a estarlo generando. Creo que contesté, ok. El complemento 1.1 se contempla en la sección descripción del artículo. La descripción del artículo o servicio no es un dato requerido por el complemento como tal, pero esa descripción bien pudiera estar en el cuerpo principal de la factura, o bien algunos clientes cuando exportan solo un producto, hay un nodo que se llama observaciones en la cabecera del complemento que lo están usando para detallar parte del producto que se está exportando, porque en los nodos de mercancías no viene ninguna descripción. Dice, cuando la factura tiene una nota de crédito aplicada por algún descuento, se realiza el cálculo del saldo insoluto y conteo de parcialidades para la emisión desde el pago. Sí, el complemento de pagos tiene 3 nodos de control. Tiene un nodo de control que dice saldo antes de aplicar el pago, importe del pago y saldo después de aplicar el pago. Entonces, si ustedes ya le mandaron una nota de crédito, ya lo debe estar descontando del saldo pendiente de pago. También es importante que ustedes sepan que no es que se detalle qué monto se le aplica a cada factura. En teoría, se aplica de forma proporcional las facturas que están referenciadas. O bien, bueno, si ustedes ya tienen un criterio de aplicarse a las más antiguas, tendrían que estar haciendo un pago por cada factura para poder estar llevando el control de a qué factura específicamente se le está aplicando. Para los efectos de comercio exterior, aún y cuando la venta es de servicios debe llenar, sí decíamos que sí se necesita, solo que no lleva todos los datos, naturalmente. El complemento de traslado es obligatorio desde cuando, híjole, como les decía, esa parte es espinosa. La factura de traslado, bueno, el traslado de mercancía siempre ha sido obligatorio, pero creo que ahí me temo que por usos y costumbres no es muy común que se haga. Pero bueno, aquí es un tema que nosotros como proveedores del RP no podemos marcarles tanto la pauta. La autoridad dice que se tiene que hacer en todos los casos. Ahí me temo que no podemos como que emitirles alguna disposición o alguna recomendación por escrito de que lo hagan o no lo hagan. O sea, nosotros sabemos que la autoridad dice que se aplica en todos los casos que se traslade mercancía. Como la obligación fiscal es de ustedes, me temo que sí es un tema que tienen que revisar con su área fiscal. En los artículos de exportación que tienen marca y número de serie se está contemplando los nodos. Qué buena pregunta, y eso es algo que omití en la presentación. Existen 4 nodos opcionales: marca, submarca, serie y modelo. Esos nodos sí vienen en la especificación técnica,
No los puse porque estoy muy acostumbrado a los datos obligatorios, pero sí, es un buen comentario. Sí existe espacio en CFDI, en Comercio Exterior 1.1 para adicionar estos 4 datos, pero son opcionales. Muy bien, ahorita son todas las preguntas que tengo. Voy a dar un par de minutos más. Si ya no existe alguna otra pregunta, marcaremos el final de la sesión. Tenemos por ahí una sesión el día 15 de este mes, el próximo jueves, para ver el tema de documentos relacionados. El horario que se está manejando es igual de 4 a 6 para los que quieran acompañarnos. El día 19 tendremos una tercera sesión donde veremos casos peculiares o espinosos como el manejo de kits, el manejo de retenciones, algunos temas que pudiéramos tener de la transición de 3.2 a 3.3 y el tema de anticipos, que está muy en boga. Dice, el complemento de pago es necesario colocar la fecha y hora del pago. ¿Se tiene contemplado el campo hora de pago? No se tiene contemplado la hora de pago. De hecho, existe el campo de la fecha de pago. El tema de fecha de pago, sí tenemos ahí el dilema de qué pasa cuando pagamos con un cheque posfechado o un cheque que se deposita fuera de sucursal, fuera de plaza, y entonces cae en el banco hasta el día siguiente. Realmente el criterio es la fecha de pago, que se pone es la fecha en que recibimos el pago. En el caso de un cheque posfechado, pues la fecha de recepción del cheque debería ser la fecha de pago, aunque el cheque tenga una fecha posterior. Lo que sí no podemos meter en el complemento son fechas futuras. Digo, no es precisamente lo que me habéis preguntado, pero bueno, no se tiene la hora de pago, se tiene la fecha y hora de timbrado. Para la sesión del 14, sí, lo está revisando. Sí, se les va a mandar la invitación para la sesión. Me preguntaban que si podíamos poner la liga para la sesión del 14. Eso sí, se les va a hacer la invitación. Dice, en una factura de exportación se combinan productos y servicios sin problema en el complemento. Me temo que este escenario en particular tendré que validarlo, porque solo he estado exportando artículos o servicios, no los dos de forma conjunta. No quisiera mentirle, tendríamos que validarlo. Si nos hace, por favor, el envío del supuesto por correo, se lo contestamos vía nuestro centro de soporte. Si no quisiera especular. En teoría no debería haber problema, pero también en teoría era muy fácil el complemento y sí hemos tenido varios issues por ahí que hemos tenido que estar ajustando. No todos los bancos tienen la hora de pago. Sí es correcto. Es un dato que no es tan publicitado. Existen algunos nodos muy complicados en el tema de complemento de pagos. Por ejemplo, si ustedes empiezan a manejar datos como cuenta ordenante o banco ordenante, se hacen mandatorios algunos campos extra. Entonces, se puede empezar a poner muy complejo la gestión de, no sé, en un SPEI, el número de certificado de SPEI, cuenta ordenante, cuenta de destino. No toda la gente se mete a Banco de México a sacar estos datos del SPEI, aunque lo puede hacer. El SAT está considerando que si ustedes adicionan datos obligatorios, sí tienen que poner todos los obligatorios relacionados. Entonces se hace increíblemente
complicado el tema del registro si ustedes empiezan a manejar algunos de los datos mandatorios para el llenado del complemento. ¿Para cuándo estará disponible la presentación o video de esta sesión? Yo creo que ahí Linda podrá indicarnos cuándo la van a publicar o cómo se les va a entregar. Linda es mi compañera de marketing, que también está. Hola, sí, buenas tardes. Sí. Pues les comento que estará disponible a más tardar el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Linda. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, pues creo que era la última pregunta, la de la sesión. Como les decía, si existe alguna duda o comentario, pueden hacerla llegar vía soporte, vía su ejecutivo comercial, para poder atenderla. En todo caso, les damos las gracias por atender esta sesión. Los invitamos nuevamente a las siguientes. Y bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario de este tema o los siguientes que se estén presentando. Muchas gracias a todos y buena tarde.